Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 179, parte octava, la filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 9, el pensamiento ético-político, Rawls y Nozick, desarrollos de la ética, 1043, Rawls, los principios, las instituciones, los individuos. Rawls ahora ya ha determinado eficazmente las condiciones de partida para la constitución de una sociedad justa. Ha repetido diversas veces que no intenta estudiar una sociedad específica, ejemplificable, sino una sociedad justa. Esto es, aquella que debería constituirse llevando a realización los dos principios de justicia elegidos en la posición originaria. El paso es, por lo tanto, de una condición predominantemente ética, elección de los dos principios, a una condición predominantemente política, elección de las instituciones conforme a los dos principios. Este paso se produce con la salida de los individuos de la posición originaria, con la eliminación del velo de ignorancia y con el empeño de la construcción de formas institucionales que sean conformes a los dos principios de justicia. Rawls considera que una democracia constitucional representa un procedimiento justo para poner en marcha el paso desde la posición originaria a la elaboración de las diversas formas institucionales necesarias para el funcionamiento de una sociedad justa. Supongo que las partes, después de haber adoptado los principios de justicia en la posición originaria, pasan a una asamblea constituyente. En este momento, deben decidir sobre la justicia de las formas políticas y elegir una constitución. Son, por así decir, delegados a esta asamblea. De acuerdo con los vínculos para los principios de justicia ya elegidos, las partes deben proponer un sistema para los poderes constitucionales de gobierno y para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es en esta fase cuando ellas valoran la justicia de los procedimientos para ocuparse de las diversas opiniones políticas. Puesto que ya hay un acuerdo sobre la concepción de la justicia apropiada, el velo de ignorancia es parcialmente levantado. Parcialmente levantado, precisa Rawls, en cuanto las partes conocen principios generales de la teoría social, hechos generales de su sociedad, pero no a los individuos ni a las condiciones de hecho de sí mismos y de los demás. La tarea a la que ellos se enfrentan es la de elegir la constitución justa más eficaz, o sea, aquella que satisface los principios de justicia y está proyectada del mejor modo posible para conducir a una legislación justa y eficaz. ¿Cuál es, según Rawls, el procedimiento que permite afrontar de un modo justo dicha tarea? La respuesta a esta pregunta la da la tesis según la cual el primer principio de justicia, relativo a las libertades fundamentales, le corresponde la verdadera fase constituyente, mientras que al segundo principio, relativo a la distribución de los recursos y a la garantía de la igualdad de oportunidades para los cargos y cosas parecidas, le corresponde la fase legislativa. Estas dos fases corresponden en el orden de prioridad de su operar al orden de prioridad entre los dos principios de justicia. Por lo cual, la prioridad del primer principio de justicia sobre el segundo se refleja en la prioridad de una asamblea constituyente respecto al estadio legislativo. Rawls indica, pues, las tareas específicas, por más que de carácter muy general, las dos fases constitutivas de una sociedad justa. El primer principio, de igual libertad, es el estándar primario para la Asamblea Constituyente. Sus requisitos principales son que los derechos fundamentales de la persona y las libertades de conciencia y de pensamiento estén protegidos, y que el proceso político en su totalidad sea un procedimiento justo. La Constitución establece, pues, un estatus estable, común de igual ciudadanía y realiza la justicia política. El segundo principio entra en juego en el estadio legislativo. Requiere que las políticas sociales y económicas acaben con la maximización de las expectativas a largo plazo de los menos aventajados, en condición de una igualdad de oportunidades equitativa y a condición de que se mantengan las libertades iguales. En este momento interviene el entero campo de los hechos generales económicos y sociales. Rawls añade todavía un último estadio, posterior al legislativo y dependiente de este, pero que tiene una función puramente aplicativa de cuanto ha deliberado el legislativo.
es el estadio de la aplicación por parte de jueces y administradores de las normas a los casos particulares y de su respeto en general por parte de los ciudadanos. En este estadio cada uno tiene pleno acceso a todos los hechos. Es decir, en este punto cae completamente el velo de ignorancia. Rawls precisa que el esquema del paso de los dos principios de justicia a las fases constituyente y legislativa es un esquema teórico y no una descripción de cómo funcionan realmente las asambleas constituyentes y las legislativas. Dicho paso señala una serie de puntos de vista a los que deberían conformarse individuos racionales libres e iguales en la construcción de una sociedad justa después de haber salido de la posición originaria con la elección de los dos principios de justicia. Rawls procede, pues, a especificar los puntos de vista relativos a los dos principios y a las fases que les corresponden, la constituyente y la legislativa. En la primera se detiene en particular sobre el concepto de libertad. En su teoría, como sabemos, tiene una prioridad absoluta sobre la que se remite de modo recurrente. La libertad se articula en las libertades de conciencia y en la política, en los principios de tolerancia y en el gobierno de la ley. Tiene prioridad sobre la justicia y solo puede limitarse en nombre de la libertad misma, en dos casos que Rawls indica y después precisa de manera minuciosa. Las libertades fundamentales pueden ser más o menos extensas, aun siendo iguales o bien desiguales. Si la libertad es menos extensa, el ciudadano representativo debe asegurarse de que esto es, en resumidas cuentas, una ganancia para su libertad. Y si la libertad es desigual, la libertad de aquellos que tienen menos debe ser asegurada de un modo mejor. En ambos casos, la justificación procede en referencia al entero sistema de las libertades iguales. Rawls pone como ejemplo del primer caso la esclavitud y la servidumbre, que históricamente han desempeñado un papel positivo y han resultado aceptables solo por el hecho de que mejoraban una praxis precedente peor. Los prisioneros, al final de una batalla o de una guerra, eran ejecutados. No son admisibles mediante la apelación cuando se hacen hereditarios mediante la apelación a las limitaciones naturales e históricas. Para la segunda fase, la legislativa, que tiene como objeto específico la justicia económica y social, Rawls sostiene que esta última, en la consideración del legislador, debe tener la prioridad respecto a la eficiencia, lo cual significa que la fase legislativa debe tener presente siempre el principio de diferencia y la regla del maximum, de manera que cualquier medida económica y social tenga como punto de referencia y como objetivo la mejora de las condiciones de los menos aventajados. En el ámbito de esta temática, Rawls dedica algunas páginas de gran interés al problema de la relación entre generaciones, o sea, a la proyección económica, social y cultural que debe tener en cuenta del futuro. Es el problema de cómo se divide entre las generaciones el peso de la acumulación del capital y del aumento de los estándares de civilización y de cultura. Reconoce que no hay una solución unívoca a este problema, pero considera que una asamblea legislativa que se orienta según el principio de justicia puede dar respuestas satisfactorias. Hay que buscarlas en una inspiración ética y no solo económica. En efecto, desde el punto de vista económico, el problema no parece soluble en el sentido de que las generaciones pasadas han ahorrado para las presentes y las presentes ahorran para las futuras. Y por lo tanto, quien viene después recibe mayores ventajas que quien ha venido antes. También Kant, observa Rawls en la página 246, encontraba desconcertante que las generaciones anteriores tuvieran que llevar su peso solo en interés de las sucesivas y que solamente la última deba gozar de la buena suerte de vivir en el edificio ya terminado. Rawls trata de que sea menos desconcertante esta relación entre generaciones, que por lo demás es un hecho natural frente al cual no podemos hacer nada. Nosotros podemos hacer algo para los descendientes, pero ellos no pueden hacer nada para nosotros. La situación no puede cambiarse y por lo tanto no se plantea cuestión alguna de justicia. Pero la situación resulta aceptable y no desconcertante
si se consideran las relaciones entre generaciones como una representación, por ejemplo, de líneas de familia con vínculos de sentimiento entre generaciones sucesivas. En este caso, el recurso al ejemplo de la familia lleva, como había sucedido en el principio de la fraternidad, a la esfera ética, la prepolítica y por lo tanto preeconómica, por lo cual los criterios para la justicia entre generaciones son los que se escogerían en la posición originaria. Rawls considera que en este momento ya ha completado su teoría de la justicia en lo que se refiere al paso y la relación entre los dos principios de justicia elegidos en la posición originaria y la creación de las instituciones de una sociedad justa. Puede, pues, reformular de manera más o menos rica los dos principios y llegar a una concisa acepción general que reza así: todos los bienes sociales, libertad y oportunidad, renta y riqueza, y las bases para el respeto de sí, deben ser distribuidos de manera igual, a menos que una distribución desigual de uno o más de estos bienes no redunden en beneficio de los menos aventajados. Un capítulo de la obra se dedica a la relación entre instituciones e individuos, respecto a los cuales Rawls elabora un minucioso pero claro tratamiento de los deberes y de las obligaciones. Viviendo en una sociedad democrática muy articulada y teniendo a las espaldas la experiencia de los años 60, caracterizada por los grandes movimientos de los estudiantes, de las minorías de color y de las mujeres en pro de los derechos civiles y contra determinadas iniciativas estatales, intervención en Vietnam en particular, Rawls es muy sensible a los problemas de la desobediencia civil, de la objeción de conciencia, del respeto mayor o menor a las leyes injustas. A estos problemas dedica muchas páginas y las soluciones propuestas se orientan en el sentido de la garantía de los derechos civiles más avanzados, que son justificados en el ámbito de una sociedad caracterizada por un régimen democrático, casi justo. En la tercera y última parte de la obra, que contiene la tercera y última parte de la teoría de la justicia, las dos primeras se habían referido respectivamente a la elección de los principios de justicia en la posición originaria y su aplicación en la constitución de una sociedad justa. Rawls afronta el problema de los fines que una sociedad justa debe favorecer y permitir realizar. Tales fines se localizan en la bondad entendida como racionalidad y en el sentimiento de justicia que haga sentir que esta última es un bien. No se trata de fines abstractos, independientes del vivir social, sino de fines que tienen su nacimiento y justificación en el ámbito de una sociedad de las características anteriormente ilustradas. En cuanto a la bondad o al bien, Rawls liga este concepto al de individuo racional igual y libre que se presume existe en la sociedad justa. El bien, para una persona de este tipo, es la realización plena de un plan racional de vida, elegido y elaborado de manera libre y autónoma en el ámbito de las posibilidades ofrecidas por el ambiente social. Para aclarar y precisar este concepto de plano racional de vida, Rawls se inspira explícitamente en aquello que llama el principio aristotélico, sacado de la ética nicomaquea, según el cual los seres humanos aman y prefieren las actividades racionales. En igual de condiciones, los seres humanos encuentran placer en ejercitar sus capacidades efectivas, sus dotes innatas o adquiridas, y su placer aumenta a medida que la capacidad se realiza o crece su complejidad. La idea intuitiva que aquí se expone es que los seres humanos experimentan mayor placer en hacer una cosa cuando aumenta su competencia en hacerla, y de dos actividades que desempeñan igualmente bien, prefieren la que garantiza un más amplio repertorio de distinciones más sutiles y complejas. El ajedrez, por ejemplo, es un juego más complejo y refinado que las damas, y el álgebra es más complicada que la aritmética elemental. Por lo tanto, el principio afirma que una persona que conoce ambas actividades prefiere generalmente jugar al ajedrez que a las damas, y que estudiará álgebra antes que aritmética. Este principio, según Rawls, es verdadero, corresponde a nuestras costumbres y preferencias, y es sostenido en una sociedad justa. En cuanto al sentimiento de justicia, también nace en la sociedad y no de repente. Rawls rechaza tanto las explicaciones utilitarísticas y empirísticas como las racionalísticas e institucionísticas del sentido de justicia
y propone una explicación que podríamos definir como histórico-social. El sentimiento de justicia, según Rawls, nace y se desarrolla pasando por tres fases principales: la experiencia de la familia, la de las asociaciones y, en fin, la de la sociedad. La experiencia de la familia produce una moralidad autoritaria. El adjetivo no tiene connotaciones negativas, en el sentido de que un niño es llevado naturalmente a considerar a los padres como autoridades, a cuyas máximas considera justo obedecer. Esto lo hace porque ama a los padres, a quienes considera autoridades legítimas. El niño llega a amar a sus padres solamente si antes ellos demuestran amarlo. La experiencia de vida asociativa para el chico, que sale de la familia, en la escuela, en el vecindario, produce a su vez una moralidad asociativa, para la cual no hay ya máximas a las que obedecer, aunque no se comprendan sino como estándar morales apropiados al papel del individuo en el interior de las distintas asociaciones a las que pertenece. En fin, la experiencia plena de la sociedad lleva a aquella que Rawls llama la moralidad de los principios, o sea, a la práctica y al conocimiento, seguidos por la aceptación y por la defensa de los principios de justicia que regulan la sociedad. Entre estos principios, repite aún Rawls, el principio, el de la libertad, es reconocido como el prioritario. La conclusión de Rawls está empapada de optimismo sobre las posibilidades de una sociedad justa, democráticamente muy avanzada y articulada, y económicamente y socialmente desarrollada, de modo que convierte en natural la preferencia absoluta por la libertad más que por ulteriores ventajas económicas y sociales. Con el progreso de las condiciones de la civilización, escribe en la página 442, el significado marginal para nuestro bien de ulteriores ventajas económicas y sociales disminuye en relación con el interés por la libertad, que llega a ser más fuerte a medida que se realizan más plenamente las condiciones para un ejercicio de las libertades iguales. Él precisa cuáles son estas condiciones, ofreciéndonos una imagen muy nítida de una sociedad democrática avanzada y económicamente y políticamente muy articulada. En primer lugar, con el aumento del nivel general de la prosperidad, valorado por el índice de los bienes principales a los que pueden acceder los menos favorecidos, quedan por satisfacer mediante ulteriores progresos solamente las exigencias menos urgentes, por lo menos en la medida en que las exigencias de los hombres no son, en gran parte, creadas por las instituciones y por las formas sociales. Al mismo tiempo, disminuyen los obstáculos para el ejercicio de las libertades iguales y se afirma una creciente insistencia sobre el derecho a perseguir nuestros intereses espirituales y culturales. Crece la importancia de asegurar una vida ulterior libre en las diversas comunidades de intereses por medio de las cuales personas o grupos tratan de alcanzar, según modalidades de unión social compatibles con la libertad igual, los fines y la excelencia que persiguen. Además, los hombres empiezan a aspirar a un cierto control sobre las leyes y las normas que regulan su asociación, sea tomando parte directamente por medio de representantes a los cuales están unidos por vínculos de cultura y de situación social. ¿Es la imagen de una sociedad utopística o de una sociedad posible? Rawls no se hace explícitamente esta pregunta, pero el sentido general de su teoría aparece como una respuesta que privilegia el carácter de posibilidad y no de utopía de la sociedad justa, dibujada tan eficazmente en el fragmento mencionado. Es la sociedad que podría salir de las actuales sociedades democráticas aún no justas ni casi justas, pero capaces, parece reconocer Rawls, de desarrollarse en el sentido de la sociedad justa de la cual su teoría ha delineado los contornos.